Bitcoin 32 es un proyecto de una consola virtual de 32 bits. Es decir, esta consola no existe como tal, entre comillas, de forma física. Cuando digo entre comillas, es que sí hay, incluso el autor ha intentado hacer versiones físicas, pero realmente no es una plataforma física, como puede ser una PlayStation, que tú sabes que la consola PlayStation existe, está ahí, o una Switch. Así que me parece un proyecto muy interesante porque se ha hecho desde cero. No es como, por ejemplo, también el proyecto Durango, que ya he mencionado aquí una vez, que aunque sea también open source, sí hay algo físico, sí hay un cacharro físico. Bitcoin 32. Vamos a ver, digamos, el contexto en el que nos movemos. Bitcoin 32. Mucha gente conoce las Fantasy Console. Es decir, esas consolas que no existen como tal. Es una plataforma de desarrollo que no existe una consola como tal, sino se han establecido una serie de limitaciones, acaso hecho para un poco fomentar el tema de los... de cómo... por así decirlo, es decir, fomentar el tema de desarrollo solamente en un ámbito muy específico con unas limitaciones muy específicas. Algunas de ellas las pongo aquí. Pico 8 es una de esas Fantasy Console, es uno de los más conocidos. Se programa en Lua, pero tiene una serie de herramientas como editor de sprites, etc. Pero el lenguaje de programación que se utiliza es Lua. Bien. Por otro lado, tenemos Pixel. Este lo hemos mencionado aquí, ¿vale? Es un motor hecho en Rust, pero tiene una interfaz que utiliza el lenguaje Python. Es decir, que tú lo programas en Python, lo utilizas el motor, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es este proyecto? Este proyecto no es una Fantasy Console, por si decirlo, podemos decir que sí, pero en este caso va un poco más allá, porque Pico 8 o Pixel se basa en esa limitación, normalmente gráficos, algo de tamaño, pero en este caso se ha definido toda la arquitectura de una consola. Cuando digo arquitectura es el procesador, sus instrucciones, la arquitectura de cómo está hecha por dentro de la consola y sus limitaciones de hardware. Se han establecido desde cero para imitar una consola de 32 bits. Eso es Bitcoin 32. Es una consola virtual que como tal no existe físicamente, aunque hay algunos ficheros para implementarla físicamente, entre comillas, ¿vale? Impresión 3D y todo esto. Bueno. Pero que se ha definido todo. Todo desde cero. ¿Vale? El proyecto se llama Bitcoin 32 porque son las siglas de Virtual Console 32, de 32 bits. ¿Dónde podemos encontrar la información? Bueno, pues tiene su propia web, que es esta de aquí. Ahí tenéis la web, la Bitcoin 32. Es una web muy sencillita y bastante bien porque tiene muchísima información. La tenéis en español y en inglés. Ahora iremos viendo algunas de esta página mucho rato, pondré muchos enlaces porque aquí es donde viene toda la documentación. Es más, la única referencia que hay casi que es esta. Ya está, referencia esta, porque es que está todo aquí. Vale. Ya sabemos lo que es la Bitcoin, pero vamos a ver un poquito más. La Bitcoin es el proyecto como tal, ¿vale? De definir una consola de 32 bits y definiendo, como me refiero a arquitectura, elementos necesarios de la consola, herramientas de desarrollo, recursos necesarios, etcétera. Entonces, por ejemplo, cómo usar los elementos gráficos, cómo usar todo está definido desde cero. Esta consola se centra principalmente en capacidades de juego en 2 dimensiones. Aunque puede usarse el famoso pseudo 3D. Hay algunos ejemplos y demos técnicas que lo permiten. Ya que, entre otras cosas, también tiene una CPU con capacidad de punto flotante. Normalmente las consolas 16 bits, incluso alguna 32, no tenían como tal, se podía, bueno, hacer cositas, no tenían como tal capacidad o unidad de punto flotante. Es decir, no se podría usar, entre comillas, decimales. ¿Vale? Pues digo, lo cojo muy
con pinzas porque en realidad se pueden hacer cositas. Pero, sobre todo aquí es que le ha añadido esa capacidad de trabajar con punto flotante. Todo eso nos permite que esta consola, que ahí tenéis como el render que hicieron de la consola, cómo sería la consola. Ahora veremos sus características o especificaciones. Bueno, pues ahí la tenéis. Supuestamente funciona por cartuchos, o sea, ROMs. Tiene tarjetas de memoria y bueno, y controladores, hasta 4 controladores. Especificaciones técnicas. ¿Cómo sería esta consola? Recordemos que es una consola virtual, no existe como tal, pero se han especificado estas características para que quede todo bien definido, bien acoplado, todo, etc. Bien. Lo primero, tenemos una CPU, en este caso no vamos a decir si es ARM, si es Intel, si es... No tiene una arquitectura conocida, entre comillas. No es que yo cojo un chip y aquí me lo he inventado. No, aquí el procesador, por así decirlo, lo han diseñado, entre comillas, desde cero. Tiene su propia arquitectura que veremos más adelante. Tenemos 15 MHz, la velocidad en que teoría va, de 32 bits. Lo único que nos dice un poquito. Vale. Memoria RAM, 16 MB de RAM. No está nada mal. Estamos hablando de que es una consola de 32 bits, es decir, de la época de la PlayStation 1. Y 16 MB es la PlayStation 1 o incluso la 2. Diría más tirar para las 2. Por resolución y capacidades tiraría más para la PlayStation 2. Pero como el tema 3D no lo lleva muy bien, pues estaría entre medio de las dos. Bueno. Es por decir más o menos dónde incluiría. No la considero dentro de una generación de consolas como tal. Podría decirse que está entre la quinta y la sexta. Que tiraría más para la quinta. Bueno. GPU he puesto ahí, o lo que es el chip de vídeo. Soporta rotación, escalado y transparencia de sprites. Bueno, y de mapas también hace cosas. Tiene una resolución de 640 x 360 a color verdadero. No está nada mal. No está nada, pero nada mal. Sonido calidad CD de 16 canales. Está muy bien. Y luego, almacenamiento. Tenemos que los juegos o programas se realizan en ROMs, en cartuchos. Sería un cartucho. ¿Vale? Recuerda que virtual no existe el cartucho. El cartucho es un fichero y punto. Y tiene capacidad de tarjetas de memoria de hasta 1 MB. Por otro lado, tenemos la entrada-salida, que serían 4 controladores de 6 botones y botón Start. Bueno, y la cruceta de direcciones. Y un slot de tarjeta de memoria, aunque luego en los emuladores podemos estar cambiando, por así decirlo. Eso ya es cosa del emulador, que tiene su emulador. Después veremos sus características y cómo funcionaría. Juegos que ya hay hechos, y bueno, y programas que ya hay hechos para esta consola. Y lo bueno de esta consola es que se hacen jams. O sea, podéis buscar cuándo se celebra la próxima jam, intentar hacer un juego para esta consola. Y hay cosas bastante chulas e interesantes. Algunos de los que he puesto son los que vienen de ejemplo, pero bueno, para que lo veáis. Pero hay otros que lo ha hecho la comunidad y me parecen muy buenos. Vamos a empezar por abajo. Tenemos por este aquí de plataformas, que es uno de los juegos de ejemplo para ver las características de la consola. La ha hecho el propio autor del proyecto, quiero recordar, este de aquí. Y luego por aquí tenemos el Vitris, que creo que se llama Vitris, con V, de Virtual Con Vitris, que es un Tetris, un clon del Tetris, para que veamos, bueno, pues las capacidades que tengamos nuestra pequeña versión del Tetris para Vircon 32. Por aquí arriba tenemos una utilidad de testeo de mandos, que viene con o sea que lo podemos descargar de la página web oficial y podemos probarlo y ver que funciona. Ya está. Y por aquí tenemos, fijaos, para que veáis las capacidades que tiene esta consola virtual, que es un pseudo 3D. Es decir, no es un 3D real como estamos acostumbrados hoy en día, o la consola ya PlayStation 1, PlayStation 2, lo digo porque son de 32 bits.
¿vale? Ya la época 32, etcétera. Bueno, la PlayStation 2 va aparte, pero quiero decir, más o menos los juegos en 3 dimensiones que estábamos acostumbrados, ¿no? Esto es pseudo 3D, ¿vale? Pero la verdad está bastante bien hecho, ¿veis? Fijaos que es un típico juego de carreras y veo que está muy, muy bien hecho. O sea, no está nada mal. Creo que es solo una demo técnica que se hizo en otra jam o que hizo alguien. Tenemos por un lado la arquitectura de la consola, que aquí es donde viene el fuerte de este proyecto. Porque este proyecto, como he dicho, no existe la consola como tal. Es un proyecto que se ha definido desde cero, incluyendo la arquitectura de la propia consola y la arquitectura de la CPU. Todo se ha definido. Tal es así que tenéis todas las especificaciones en su página web. Aquí tenéis todo, además lo hace en diferentes ficheros que se pueden leer. Están hechos en PDF, pero la verdad es que está bastante bien hecho porque tiene muchas esquemitas, te lo explica todo en perfecto castellano, que eso se agradece. Pero bueno, también está la versión en inglés, así que no hay ningún problema para las personas que a lo mejor quieran verlo en inglés. A nivel de arquitectura se ha definido todo, desde cero. Cómo sería el procesador, cómo va a trabajar la consola, qué componentes tiene la consola e incluso aquí ido definiendo cada una de las características que tengan cada uno de esos componentes. Fijaos, tenemos la arquitectura de la consola. Bueno, primero te habla del sistema, ¿no? Como una introducción. ¿Qué tenemos? Tenemos el sistema virtual, el sistema de Vircom, pero luego hablamos de la arquitectura de la consola, que ahora la veremos, ¿vale? Vamos a ver un esquemita que viene lo he sacado de aquí. Pero luego hablamos de la CPU y te hablas de la arquitectura de la CPU. Eh, también tenemos el chip gráfico, cómo va a ser esa GPU, el chip de sonido, el chip controlador, es decir, por ejemplo, sobre todo para ver el tema de la entrada-salida, cómo funciona, etcétera. Todo eso te lo explica aquí. ¿Por qué te lo explica aquí? Porque esto te sirve como una introducción para, por ejemplo, poder programar esta consola a nivel de ensamblador, es decir, a bajo nivel, porque como se ha definido toda la arquitectura, todo aquí, te permite trabajar a bajo nivel. Que luego quieres trabajar en alto nivel, es decir, con C, por así decirlo, puedes hacerlo porque te permite esta consola trabajar con ese lenguaje. Hay una API hecha y puedes trabajar. Lo veremos más adelante. Vamos a ver un poco la arquitectura ya mejor. Por ejemplo, esta es la arquitectura de la consola, es lo que habría dentro de la consola. Vamos a verla. Pero por un lado, la CPU. La CPU, que está aquí, es esa CPU de 15 MHz a 32 bits. No tiene un nombre como tal, es la CPU, ya está. ¿Vale? Seguramente tendrá su nombre y sus cosas. También tenemos la lógica de control por aquí, ¿vale? Esta lógica es para controlar lo que es todos los componentes, etcétera. Y tenemos por aquí nuestro chip gráfico que iría a la pantalla, el chip de sonido que iría por aquí. Hay una pequeña BIOS, que incluso lo veremos cuando arranquemos lo que es el emulador, que arranca y se ve el logo, muy bonito, está muy chulo, además oiré el sonido y todo. Tenemos por otro lado el reloj, el generador de reloj, generador del número aleatorio, el controlador de los mandos, aquí irían los 4 mandos, la memoria RAM, que estará aquí, que es las 16 megabytes, el controlador de tarjeta para tarjeta de memoria y el controlador de cartucho para el cartucho. Es decir, tenemos esta arquitectura, que es, digamos, la arquitectura genérica. Pero lo bueno de este proyecto, y lo bonito de este proyecto, pues puede ser un ejercicio muy bueno para que entendamos la arquitectura de computadores, que muchas veces se nos escapa. Es decir, hoy en día, con la arquitectura que tenemos tan ya compleja, pues estos pasos a veces se nos olvidan. Entonces, todo eso sería interesante verlo a nivel, como este ejercicio, como esta consola, para que veas un poco cómo funciona el ordenador por dentro, por qué funciona como funciona. No es que tiene el procesador, sino por qué ese procesador funciona así, porque tiene una arquitectura. Y ese ordenador, mi ordenador de aquí, que es un x86-64, no es lo mismo que un ARM a nivel de procesador. Y también, si un ARM lo tiene un móvil, ¿por qué mi móvil es una ARM y la Nintendo Switch también se basa en ARM? ¿Y por qué no son iguales? Porque la arquitectura de lo demás no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y este ejercicio, este proyecto, viene muy bien para comprenderlo.
Pues vamos a ver algunas de esa arquitectura. Sobre todo el de la CPU, el que vamos a ver. Pero que sepáis que a nivel de especificaciones viene explicado todas las especificaciones de cada uno de los componentes y lo podéis ver en la página web del proyecto. Vamos a ver la arquitectura de la CPU. La CPU, como muchos sabéis, se compone de una serie de elementos. Una ALU, registro, tiene también toda la parte de incremento, excremento, etcétera, ¿no? Una serie de componentes que normalmente tienen las CPU. Vale. Pero normalmente se define también una serie de registros que son memorias muy, muy rápidas, pero de muy poco tamaño. ¿Vale? Entonces, este CPU se define en la siguiente arquitectura con los siguientes registros. Tenemos 16 registros de propósito general. Son registros, si no recuerdo mal, son de 32 bits. No me acuerdo exactamente si son 32 o más o menos. Yo recuerdo que son de 32 porque son los del propio procesador. Son 16 registros. Que además hay algunos registros especiales. Tenemos por un lado los registros de pila o los registros de cadena. Que veremos después un poco cómo funciona. Y por otro lado hay unos registros no accesibles que se utilizan internamente para el propio funcionamiento del procesador. El registro de instrucción es la instrucción actual y el puntero de la instrucción es apunta a la siguiente dirección. Ahí tenemos dos flags de control. El flag de espera y el flag de entrada. ¿Vale? Son flags especiales que ahora veremos para qué sirven. Entonces, digamos, la arquitectura de la CPU. Vamos a ver un poquito en detalle. Tenemos registros de propósito general y los registros de pila que son para trabajar con la pila del procesador. Esto sobre todo se utiliza para llamadas al sistema, es decir, llamadas a funciones o a sus programas. Cuando tú haces una llamada a una función de programación es simplemente un programita más pequeño que tú lo llamas y te devuelve algo. O normalmente te devuelve algo. Esta llamada normalmente guarda la posición de memoria, que como se trabaja en informática, en realidad tú lo que guardas son posiciones de memoria para saber dónde tienes tú que cargar la siguiente instrucción o por dónde tienes que ir. Entonces guarda esa información, se guarda en ese registro puntero a pila, etcétera, y cuando terminas en sus programas, vuelves a través de ese puntero, ¿vale? Y el registro de el BP creo que era el de rama o lo que sea, no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, era básicamente eso. Entonces, tenemos esos registros, tenemos los registros de cadena, es para trabajar con cadena, fijaos, directamente. Dos flags de control, el flag de parada y el de espera, ¿vale? Son sobre todo el tema de parada, es espera, o sea, para, hasta que reinicies, creo recordar, y el de entrada creo que era, o el de espera, creo que era hasta que hiciera algún botón o algo, no me acuerdo exactamente, os digo. Y luego por otro lado son, pues, tres registros sin acceso, que son el puntero de instrucción, el registro de instrucción y el valor inmediato. Que son punteros, bueno, tres registros que se utilizan para el funcionamiento interno del procesador. Y son muy importantes a nivel de, bueno, de lo que es el propio procesador. Pues esta es la arquitectura de la CPU. Obviamente se podría ver la arquitectura de la GPU, la arquitectura del chip de sonido, la arquitectura de... Todo eso se podría ver. Pero bueno, lo he dejado puesto para que veáis un poco cómo sería definir una arquitectura de una consola desde cero. Recordad, esta consola no existe. Por lo tanto, no sería, digamos, una consola física. Vamos a ver ahora herramientas de desarrollo para la Vircon 32. En este caso, existe una serie de herramientas que ya nos provee lo que es la persona que se dedica a este proyecto, en el que se han hecho una serie de herramientas de desarrollo. Todas ellas están disponibles en este enlace. Y este enlace lo que nos permite es ver, pues tenemos las herramientas por compilador de C, un ensamblador, para crear la ROM, para el tema de gestionar lo que es los ficheros de gráfico y de sonido y pasarlos a la ROM. Todo eso ya va a estar disponible aquí
en estos kits de desarrollo. Podéis descargarlo para Windows, Linux, MacOS, incluso Raspberry, ¿vale? Aunque yo en Linux estoy teniendo algunos problemas con algunas dependencias que viene con el paquete dev que te trae incluido. Pero bueno, creo que se podría incluso compilar a mano y bueno, sacar algo. Pero bueno, al final estoy usando la versión de Windows, por eso estoy en Windows hoy. ¿Vale? Fijaos, aquí viene un ejemplo de cómo sería el código del programa, cómo sería su funcionamiento, pero ahora mismo no voy a entrar mucho en detalle de eso. Por otro lado, una de las cosas importantes de este proyecto es que se ha definido, diseñado la arquitectura desde cero, como he comentado. Y eso quiere decir que también existe una serie de instrucciones del procesador que puedo utilizar. Por lo que ya nos trae este señor, nos ha definido un documento PDF explicando cómo funciona cada una de las instrucciones. O fijaos que aquí ya me viene todavía definido cómo son los registros de esta CPU. Pero incluso yo puedo ver aquí las diferentes operaciones. Aquí viene incluso, aquí tenéis ya ejemplos de ensamblador para esta arquitectura. Es una arquitectura ficticia. ¿Vale? Y todo esto te lo va diciendo y te va explicando qué significa cada una de ellas. Qué son, bueno, aquí te está explicando qué son las etiquetas, declaraciones de datos, etcétera. ¿Vale? Esto, claro, GitHub me corta. Instrucciones, cuáles son, los registros, cómo se utilizan. Aquí viene todo explicado. Entonces, incluso te explica cómo funciona, dónde va a estar cada cosa, etcétera. Bueno, pues la verdad es que viene muy bien para que entendamos cuando se crea un programa, pues cómo funciona por debajo, cómo se genera cada uno de los componentes. Queráis o no, veo es un muy buen ejercicio para que entendamos cómo funciona. Pues ahí tenéis, os dejo ese PDF que podéis leeroslo y viene muchísima información y luego podéis ver incluso las instrucciones en ensamblador que tiene este procesador. Vale. También, obviamente, si no queremos trabajar a bajo nivel, tenemos la posibilidad de utilizar el lenguaje C. ¿Vale? El lenguaje C y viene ya una API completamente documentada a través de pues páginas aquí con información. Este seguramente habrá usado un Doxygen o alguno de estos, no sé cómo lo habrá hecho, pero seguro que está documentado todo muy bien. Y viene incluso aquí funciones generales, por ejemplo, para los mandos, para el audio, matemáticas, funciones matemáticas, para trabajar con temas matemáticos, sobre todo cuando hacemos juegos, necesitamos utilizar mucho las matemáticas. ¿Vale? Entonces, todo esto nos va a permitir trabajar con C, ¿vale? Cuando descargamos también las herramientas, también te vienen las cabeceras de todo esto, de todas estas funciones. Entonces, usamos las cabeceras y la implementación de la librería ya viene dentro de las herramientas de compilación, por lo que no hay tampoco ningún problema. ¿Vale? Entonces, tenéis esas dos opciones en ensamblador o en C, por lo que podéis trabajar. Y entonces diréis, bueno, vale, si tú me has dicho que no existe la consola, ¿cómo demonios voy a trabajar con ella si no existe? Buena pregunta. No existe como tal, ¿vale? Recordad, es una consola virtual, Vircon. Pues por lo tanto, lo que podemos hacer es utilizar un emulador. También nos proveen de un emulador, que tenemos aquí, una versión, digamos, standalone, que se usa mucho para desarrollo. Pero habréis podido ver aquí que pone Core RetroArch. Bueno, para aquellos que conozcan RetroArch, para poder tener los diferentes cores de las diferentes máquinas, bueno, pues Mega Drive, NES, Game Boy, incluso Dreamcast, creo que había ya también. Creo que había uno de Dreamcast, sí, creo que había ya uno. Pues existe un core que puedes descargarte, o sea, si tú tienes RetroArch y buscas Vircon 32, también depende de la versión de RetroArch que tengas, etcétera, puedes descargarte el core y poner los juegos en tu RetroArch. Por lo tanto, si tienes, por ejemplo, el RetroPie, que creo que lo utiliza, efectivamente, RetroPie, o
las distintas distribuciones que vienen para Raspberry Pi, podría instalarlo, porque es compatible con Raspberry Pi, y directamente puedes trabajar con, o sea, puedes directamente ejecutar los juegos en esa máquina. Vale. Bueno, pues el emulador lo tengo yo por aquí, ya lo tengo yo aquí preparado. Entonces lo voy a ejecutar para que lo veáis sin ningún juego. Fijaos, es muy sencillito de utilizar. ¿Vale? Tenemos la consola, cartucho, tarjeta de memoria, mandos. Está en español, en inglés y en español. Lo he puesto. Viene en inglés por defecto, pero lo he puesto yo en español, no hay ningún problema. Ahora dice que está apagada la consola, pero la voy a encender. Voy a revisar una cosa. Disculpad. Vale, está. Vais a encender el sonido. Vais a ver el sonido de todo. Mirad qué bonito. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Obviamente dice que no hay ningún cartucho, por lo tanto, no va a funcionar. Ahora veremos cómo se ejecuta un juego. Vamos a intentar descargarnos uno y probarlo aquí. Voy a ir a la página suya, voy a ir a juegos y vamos a probar alguno así sencillo. Uno que esté chulo. Hombre, el del juego, el del coche tengo yo ganas de probarlo. Vamos a probar. ¿Vale? Esto es, siempre te viene el juego y el código fuente. Pues vamos a descargar el juego. Esto si quiere. Venga, no me dejan mal. ¿Vale? Ya me he descargado. ¿Vale? Un V32 son la extensión. ¿Vale? Voy a probarlo aquí. Aquí y aquí. ¿Vale? Voy a pegar. Entonces, voy a abrir el cartucho. Simplemente el cartucho lo primero. Apago la consola. Cargo el cartucho. Lo tengo aquí. ¿Vale? Estuve probando los tutoriales para que lo veáis después. Entonces, si yo me vengo aquí. Carga. Y vamos a jugar. Vámonos. Y esto es un juego. Este está hecho. Fijaos. Oh, mira, qué bonito. Mira. Es dura. Entonces, como veis, mira, puedo girar. Qué chulo. Qué chulo. Esto es pseudo 3D. Bueno, mira, giro. Así. Y ahora freno. Marcha atrás. Y ahora para atrás. Que a 200 km por hora para atrás. Madre mía, qué guapo. Bueno, pues este es uno de los juegos de ejemplo que nos trae esta consola. Vale, voy a apagarla. Que da igual, lo puedo cerrar y es lo mismo. Pero justo lo de apagar, ya está. Pues, como veis, el emulador funciona. Yo descargo la ROM y la lee y puede ejecutarlo. También importante, yo puedo tener aquí mis tarjetas de memoria. Ahora está en modo automático. Modo automático es cada ROM que yo inserte va a tener una tarjeta de memoria asociada. Por lo tanto, si voy a guardar algo, se asocia a su tarjeta de memoria. Se genera un nuevo fichero. Suena en algún directorio. No me acuerdo exactamente dónde era. Bueno, pues es otra cosita que podemos ver. Pero yo quiero ver aquí cómo puedo yo ir creando juegos y cosas, programas, o cómo puedo programarlo. Es decir, o eso hemos visto en las herramientas. Pues ahora vamos a directamente ver un pequeño tutorial, aunque sea muy sencillito, de cómo se puede trabajar con esta consola. Viene en un apartado y está bastante bien porque viene desde lo más sencillito, ¿vale? Aquí tenemos un juego de robots y podemos ir viendo cómo funciona cada uno de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, esto sería un shot 'em up, tema de texto, ¿vale? Esto sería un juego. No, ¿vale? Otro jueguecito por aquí. Aquí vienen algunos juegos. Incluso aquí viene cómo se trabajaría con el ensamblador. Tenéis un tutorial completo de cómo se trabajaría con el ensamblador para esta consola. Vamos a ver el primero de todos, un poquito, unos ejemplos. Vamos a verlo. Vamos a empezar por el Hola Mundo. Cada ejemplo aquí viene con su make.bat y su make.sh. Lo que hacen es que podemos ver la sucesión de llamadas para poder compilar, etc. Lo suyo sería también poder integrar un makefile. Pero bueno, no voy a entrar ahora mismo. Sí que es cierto que para saber cómo generar la ROM se basa en un sistema
en el que tú haces la definición de la ROM en un fichero XML, ¿vale? El lenguaje de marcas XML. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el tutorial básico. Fijaos, voy a hacer un pequeño zoom ahí, que se vea un poco mejor. Ignoramos el error este de video.h porque obviamente no he añadido a ningún momento dónde están las librerías. Vale, nuestro main. Y aquí lo único que hacemos es borrar pantalla. Y ponemos un color azul, que seguramente hará ya predefinido en la librería. Establecemos dónde voy a dibujar en la pantalla, ¿vale? En la posición 2040, no sé si son a nivel píxeles o a nivel tiles. Y aquí hacemos un print normal y corriente, y ya está. Vamos a tratar de compilar esto. Pues vamos a ver qué pasa si hago así. Windows y sus cosas. Espérate, que tengo que entrar en tutorial. Encima estoy en PowerShell, que no me gusta nada, pero bueno. Yo ahora hago make.bat y esto, fijaos, qué bonito. Dice compilando el código C, assemble la SM y empaquetando la ROM. Si os fijáis, aquí tengo dos directorios, bin y obj. El obj me ha generado un ensamblador con todo. Este código lo ha generado el propio compilador. Oh. Me ha generado 600 líneas de código, ¿vale? No os asustéis, que esto simplemente el código que se genera. Y por otro lado ya tengo mi ROM ya generada porque aquí ya me añade todas las cabeceras y todo lo necesario. O sea, que bueno, pero esto funciona. Pues vamos a verlo. Mira, aquí tengo el del tutorial este. Y ya está. Sí, creo que a nivel de píxel, porque 2040 aproximadamente es aquí. ¿Vale? Eso de ahí es el ejemplo. Simplemente eso. Como habéis podido ver, lo hemos compilado, se ha generado un ensamblador y ese ensamblador se ha empaquetado en lo que entiende la consola. Bien, perfecto, no está mal. ¿Vale? Entonces, pues ahí lo tenéis, que sepáis un poquito cómo funcionaría este Hello World. Pero claro, ese Hello World un poquito... bueno, pues sí, pues funciona. Pero digo yo que lo suyo también sería poder definir ese Hello World con una fuente un poquito más amigable, ¿no? Pues para eso tenemos el segundo Hello World. Es en el que ya tiene incluso sonido. En el que yo ya tengo, ¿vale? Una textura que es una imagen ya generada y voy a mostrarla por pantalla. En este caso, esto de aquí se selecciona o se establece una serie de... se selecciona, bueno, voy a decir selecciona. Tú guardas texturas porque, si recordamos mal, aquí nosotros definimos cómo va a estar la ROM estructurada. En plan, decimos, mira, hay un binario que va a ser esta ruta. Coges de aquí, es el binario. ¿Vale? Es una ROM tipo cartucho y se va a llamar tal. Vale. Las texturas son los gráficos, por decirlo. Hacemos la textura y tenemos que estar en tal sitio. Y el sonido está en tal sitio. Todo eso lo genera las diferentes herramientas que nos provee también la herramienta de desarrollo de Vircon. ¿Vale? Si yo aquí veis que tengo sonido y la textura. Y aquí tengo el ensamblador ya con todo puesto. Eso se hace porque yo llamo a las diferentes herramientas. Vamos a probarlo. ¿Vale? Ahí tenéis todo eso. Va. Vamos a probar. A ver. Make.bat. Fijaos qué dice. ¿Vale? Ve aquí, mira. Compilamos el código C. Ensamblamos el código ensamblador. Convertimos la imagen PNG y convertimos los ficheros WAV. En este caso sería de sonido. Cuando yo lo ejecuto deberíais de poder escuchar sonido. Y luego empaquetamos la ROM todo en un fichero que sería este de aquí. ¿Vale? Esto nos genera una ROM. Vamos a verlo.
Si yo ejecuto aquí, voy a decir que ahora quiero el otro cartucho, lo primero que hago es apagar la consola. Cambiamos el cartucho a este. Ahora mismo, ¿vale? Hello, world. Ahí lo podéis ver. Incluso se ha escuchado algo. Sí, se ha escuchado. Ahora mismo estaréis viendo que cada vez que ejecuto el juego se ve ese logo. Ese logo de la Vircon 32 es la BIOS de la consola. Cada vez, además, lo voy a reiniciar. Además, así escucháis otra vez el sonidito. Tengo que quitar el ratón. Habéis visto ese Hello, logo, ¿no? world. Y ahora aquí escucháis el otro. Habéis visto eso, lo habéis oído, etcétera. Ese logo es por la BIOS. Hay una versión de la BIOS que puedes poner en el emulador cuando estás desarrollando que te quita el logo. O sea, es lo mismo, pero te quita el logo. Para que cuando estás desarrollando te estás todo el rato esperando Vircon, 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 Vircon. Si no te quita el logo. Pero en la versión normal para jugar, para tal, pues es con el logotipo. Como si fuese las típicas consolas que cuando arrancas sale el logotipo. MSX, por ejemplo, tenía eso, cosas así. Vale. Esto es otro ejemplo donde ya tenemos una textura, que es esta imagen, que la definimos a través de el fichero XML y luego aquí decimos que seleccionamos la textura 0, ¿vale? Y seleccionamos una región para poder mostrarlo. Esto ya viene definido por cómo funciona el chip gráfico, ¿vale? Tiene como regiones y tú vas definiendo dónde vas a dibujarlo esa parte. Simplemente que lo sepáis. Aquí, aquí te dice, dibuja la región en esta posición. Y luego reproduce el sonido 0. Número 0 porque está definido en la primera posición. Este será un array, este será el 0, el 1, el 2, el 3, todos los que hay. Vale. Vamos a ver otro ejemplito un poco más allá. Por ejemplo, aquí el player input, que es ya con nuestro juego de robots. Aquí viene ya definido todo. Donde yo puedo leer, por ejemplo, aquí. ¿Dónde lo tenía? Aquí, el Gamepad Direction, yo leo a través de dos funciones, de dos variables, le paso a la dirección, es decir, un paso de parámetro por referencia, y directamente me leen y me escriben directamente aquí qué botones de la dirección he pulsado, si arriba, abajo, derecha, izquierda, y dependiendo de la X y la Y, pues voy haciendo esa lectura. Si es derecha, izquierda, pues si es derecha, la X será positiva, si es izquierda, la X será negativa, seguramente. Aquí ya hace la dirección y ya está. Aquí vas cambiando esa dirección donde está, porque será una hoja de sprites. Vamos a ver el robot. Fijaos que aquí tenemos toda esta textura, que es lo que digamos el juego, esa imagen de fondo que vamos a ver. Y esto de aquí es mi hoja de sprites. Es este robotito que mira a la derecha, mira a la izquierda, mira abajo, mira arriba. Depende de la dirección, cambio a la siguiente apartado. Vamos a verlo. Si hago así. ¿Vale? Esto ya lo he compilado. Y ahora voy a ejecutar de nuevo el emulador porque lo he cerrado. Ahora vamos a abrir ese cartucho que es el del input. ¿Dónde estaba el del input? Aquí. Vircon 32. Y ahora yo aquí puedo mover a mi colega. No es que vaya muy rápido. Adiós. Se fue. Voló. Y yo volé de él. Yo voy a seguir dándole a la derecha. A ver si aparece por el otro lado. Creo que no. Esto no es como el otro. Y voló. Bueno, pues simplemente que veáis este proyectito. Además, si cambio hacia abajo, mira hacia abajo, mira hacia arriba, derecha, izquierda. Lo que hace es, lo que está haciendo realmente es solamente mostrar, dependiendo de la dirección, una imagen u otra. El movimiento, si os fijáis, es simplemente moverlo por pantalla y ya está. Ahora mismo no hay no hay nada programado para decir párate aquí o no pases por aquí, etcétera. Eso ya se hace en las siguientes sesiones. Bueno, pues esto es más o menos lo que quería mostrar. Tenéis toda la información en la presentación, ¿vale? Ahí tenéis todas las referencias, que es solamente en la página web del proyecto. Y
Cualquier cosita que os necesitéis, pues ya sabéis, me podéis preguntar. La verdad es que me parece un proyecto muy interesante. Nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!